¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video sobre noticias de los actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a darnos de rodeo y de inmediato comencemos. Se armó el zarrancho en la farándula turca, mi gente, y todo comenzó con unas declaraciones que nadie vio venir, que les estaba hablando de ella en el video anterior, pero si te lo perdiste, aquí te doy una breve retroalimentación. La actriz Bahar Shaheen, sí, la misma que interpretó a Yeren en la polémica serie de Selin Istanbul, reapareció para soltar un bombazo. Confesó que fue víctima de mobbing, violencia psicológica en el set de la serie. Y lo más fuerte, aunque no dijo nombres, las redes rápidamente comenzaron a señalar a una persona en específico, Mine Tugay. Y sí, mi gente, la cosa se salió de control. Pero vamos por parte para que entiendan este novelón. Como les estaba mencionando hace unos días, Bahar fue invitada al canal de YouTube Araya Bektash. Todo parecía tranquilo hasta que Boom reveló que durante la serie, las grabaciones de la serie, pues la actriz sufrió violencia psicológica y muchísimas cosas más. Ella confesó que la excluían, que la ignoraban, todo un infierno. Y claro, ustedes saben cómo son las redes sociales, ellos comenzaron a sacar sus conclusiones. ¿Quién era esa actriz? Todas las miradas pasaron a Mine Tugay. Y Mine, al ver todo el revuelo, pues rompió el silencio desde su cuenta de Instagram y dijo: jamás usé este tipo de lenguajes, me duele leer estas acusaciones y la considero totalmente falsas. Le estoy abreviando esto, si quieren saber más vayan a ver el video anterior, o bueno, uno de los videos anteriores, en la portada se van a dar cuenta. La actriz también añadió que creía que estas acusaciones no venían desde un lugar con buenas intenciones. Pero ahí no termina todo, no, más bien ahí comienza. Otra actriz del elenco, Deniz Ugur, no se quedó callada. Al contrario, salió en defensa de Bahar con un mensajito que decía: esta niña interpretó al personaje más comentado de la serie y se mantuvo firme sola. No se metan con ella que me pongo fea. Esas fueron las palabras. Pero se puso más fea todavía la cosa, porque después Deniz subió otro post mucho más directo, tirando unas indirectas que, bueno, ya ni parecían indirectas. También hemos visto a quienes, por ser pareja del director del canal, manipulaban el guión para favorecer a su personaje tóxico y así terminar espantando al público de la serie. Los que tienen enchunfe se cuidan entre ellos, pero Bahar no tenía a nadie cubriéndole la espalda. Ella no es falsa, es transparente. No me hagan hablar más, porque criticar el medio es mi hobby favorito y yo sí hablo sin miedos. Sin miedo, digo. La esa no iba. Toma tu like, Denise. No, de verdad que se pasó, me encantó. Y como si ya no tuviéramos suficiente drama, apareció otro nombre, Serra Kutlubey, quien interpretaba a la hermana de Bahar en la serie. Serra publicó en sus redes un mensaje de apoyo a Mine Tugay que decía: la conozco hace años, sé cómo es su corazón, he visto cómo ha soportado muchas injusticias. Y Bahar se volvió loca, señores. Sí, literalmente. Respondió al instante con otra publicación: ¿no fuiste tú la que fue corriendo a contarle nuestras conversaciones a tu tía Emine, amiga de tu mamá? Y cuando eso llegó a producción, me echaste la culpa a mí. ¿Y no fuiste tú la que apenas terminaste con tu novio, te besaste con el mío y luego lo justificaste con que estabas borracha? Dios mío, no estaba lista para ese plot twist que acaba de explotar. Dios mío. ¿Qué? Y por si fuera poco, Bahar publicó un video donde respondía a quienes decían que hablaba para llamar la atención. No estoy sin trabajo, me callé durante años, pero ya no aguanto más. 2 semanas antes de que filtraras ese audio sobre mí, debiste pensarlo mejor. No solo a mí me hiciste daño, le dijiste a una compañera con cáncer solo porque tenías más escenas que tú. Tanto trabajo, ojalá no se repita la enfermedad, que Dios te proteja, porque de ti misma es de quien más necesitas.
protección. Está apareciendo ahí en pantalla para que ustedes lo vayan leyendo ustedes mismos todo esto. Qué nivel de toxicidad, señores. Pero Bahar fue más allá y publicó en sus redes una notificación legal que envió a la producción en el 2022 durante su segunda serie, Gulun Se Kaderim. En ese documento decía que después de firmar el contrato, incluyeron en el elenco a una persona con la que había trabajado antes y que la había maltratado psicológicamente muchísimas veces. No dice el nombre completo, pero la inicial final es una Y. ¿Coincidencia? Y como esto, señores, es un dominó, más figuras se empezaron a pronunciar. La actriz Hayal Koseoglu, sin mencionar nombres, también apoyó a Bahar y aprovechó para hablar del lado oscuro de la industria. Este sector parece brillante desde afuera, pero por dentro es una selva. Si no te adaptas al sistema, te destruye. Tu valor como individuo es mínimo, te tratan como un producto y no hay reglas claras. Cada set tiene su propia jerarquía, donde gana el más agresivo o el más despiadado. La salud mental, el talento, la felicidad, eso va al final de la lista. Lo importante es el dinero que entra. Ayal contó que tras años de desgaste y con su padre enfermo de cáncer decidió alejarse un año del medio, crear su tienda online y comenzar a escribir sus propios guiones. Estoy cansada de sacrificar a mi alma, dijo. Qué fuerte, qué fuerte. No todo lo que brilla es oro, bien lo dice el dicho. Pero ya en conclusión, para finalizar con esta noticia y continuar con las otras, la verdad es que este escándalo ha dejado al descubierto todo un sistema de maltrato, favoritismo y silencio forzado en el mundo de la actuación turca. Y yo sé que no solo pasa en la actuación turca, en todas. Y Bahar Shaheen ha sido la voz que rompió esa cadena, aunque eso le cueste muy caro. Pero déjenme saber sus opiniones por ahí debajo. ¿Quién tiene la razón? ¿Está Bahar diciendo la verdad? ¿O todo esto es parte de un drama personal? No sé, déjenme saber qué opinan ustedes de todo esto. Los estaré leyendo por ahí debajo. Pero vamos a pasar de noticia y vamos a continuar con más drama, porque el drama nunca termina. Y el drama ahora alcanzó la serie de Burak Özçivit, Kuruluş Osman. ¿Qué está pasando en esta serie, señores? Porque resulta que hay un movimiento raro en las redes y huele a drama del bueno. Pero déjenme ponerlos en contexto y dejar el rodeo. Resulta que Burak Özçivit, el mismísimo protagonista de la serie, sí, el gran Osman Bey, hizo algo que dejó a todos con la boca abierta. Dejó de seguir al productor Mehmet Bozdak y también la cuenta oficial de la serie. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Estamos ante una salida inesperada o una pelea silenciosa o una estrategia de marketing publicitaria? Vamos a ponerle lupa a esto. Vamos a empezar con lo que todos sabemos. Kuruluş Osman lleva 6 temporadas siendo un éxito rotundo en ATV, acción, drama, historia, espadas volando y un protagonista que lleva el peso de la serie desde el primer capítulo, Burak Özçivit. La serie está basada en los orígenes del Imperio Otomano y ha logrado mantenerse en lo más alto del rating durante todas estas temporadas seguidas. Incluso ahora, con su 6ª temporada, sigue dándole pelea a todos con su rating en su franja horaria. Y ya se había confirmado una 7ª temporada. Todo estaba aparentemente bien. Pero nunca se quede el pero Burak de la nada dejó de seguir tanto al productor de la serie como el perfil oficial de Kuruluş Osman. Y claro, el internet explotó. Ustedes saben cómo es esto. Y quedaron muchas interrogantes todavía por aclarar qué está pasando aquí. Hasta el momento de grabar este video, nadie ha dado ninguna explicación, ni Burak, ni el equipo de producción, ni el canal de ITV. Mutis total. ¿Y qué hacemos los fans mientras tanto? Pues especular como locos, claro. Porque a ver, si estás grabando una 7ª temporada, si todo va viento en popa, si eres la cara de la serie, ¿por qué dejas de seguir a tu jefe y el perfil de tu proyecto? ¿Será que hay tensión entre bastidores o un desacuerdo contractual, cansancio o simplemente un arrebato de déjame limpiar mi Instagram? Aunque todos sabemos que en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Déjenme saber qué opinan ustedes de todo esto.
más adelante les estaré compartiendo si aparecen más noticias sobre este temita y los estaré informando, actualizando. Pero nada, vamos a cambiar de noticia, vamos a continuar. Y ahora, mi gente, sigamos con un caso ya más serio, pero también con drama. Y es que le traigo el caso actual de Ozan Guven. La justicia habló y condena con impacto. Bueno, mi gente, con este caso del actor que fue condenado a 3 años de prisión, el tribunal no creyó su versión y concluyó con que Ozan cometió un delito de lesiones intencionadas con un objeto considerado como arma. ¿Y qué fue ese objeto? Un abujar, así como lo oyes, la lámpara que comúnmente decora una mesita de noche, fue determinada por el tribunal como un arma debido a la manera en la que fue utilizada durante el altercado. El informe judicial detalla cómo ocurrieron los hechos. Ozan y Denise, que eran pareja en ese momento, fueron juntos a casa de un amigo. Allí comenzaron una conversación donde, según testigos, Denise mencionó aspectos de una relación anterior y más tarde ambos se fueron al domicilio de Ozan y allí fue donde todo se salió de control. Según el fallo judicial, en plena discusión, Ozan tomó el abujar y golpeó a Denise en la mandíbula, además de agredirla físicamente con las manos. El informe médico confirmó que las heridas sufridas no podían ser tratadas como una simple asistencia médica, lo que agravó aún más la acusación. Por su parte, Ozan intentó defenderse diciendo que había actuado en defensa propia, pero el tribunal fue tajante, su versión no fue creíble y determinó que intentaba aludir su responsabilidad penal. Ahora, en cuanto a Denise, también hubo una revisión de su actuación. El tribunal aceptó que ella respondió a fuerza física, pero dejó claro que lo hizo en defensa propia, con el objetivo de protegerse de una agresión mayor, claro. La justicia consideró que su reacción fue proporcional al ataque recibido. Y en resumen, mi gente, Ozan fue declarado culpable de lesión intencionada. Y como les dije, recibió una sentencia firme de 2 años y 3 meses de prisión. Denise, en cuanto a Denise, fue absuelta por actuar en legítima defensa. Este fallo ha reabierto el debate sobre la violencia en relaciones dentro del mundo de la farándula turca. Un caso doloroso, sí, pero también un precedente importante. La justicia habló y esta vez no se quedó callada. Nada, mi gente linda, hasta aquí yo voy a despedir el video de hoy.